Antes de empezar, me gustaría agradecer al comité organizador del Congreso Internacional de Construcción, Arquitectura y Urbanismo Tradicionales y a la Fundación Culturas Constructivas Tradicionales por hacer posible este tipo de encuentros y por su labor en la preservación y difusión del conocimiento de la arquitectura tradicional. Soy Laura Pulgar Estarreado, arquitecta habilitada por la ETSAM, y hoy tengo la oportunidad de presentar parte de mi trabajo de investigación de fin de grado titulado Tradición e Identidad. Esta investigación se centra en la Plaza de España de Sevilla, proyectada por Aníbal González, y se estudia a través de los oficios artesanales de la construcción presentes en la arquitectura. Estos se analizan bajo el concepto alemán obra de arte total. Los elementos forman conjuntos en donde, además de reunirse varios oficios, existe una relación específica que hace que funcionen entre ellos. Antes de presentar el caso de estudio, quiero situar brevemente el contexto de la época. Solo así se va a entender la importancia que tuvieron la Exposición Iberoamericana y la obra de Aníbal González como motores de renovación cultural, urbana y constructiva. En España, el desastre del 98, la neutralidad en la Primera Guerra Mundial y la inestabilidad política y económica marcan un ambiente social y crítico que desemboca en una profunda crisis ideológica de fin de ciclo. Estamos en la etapa del regeneracionismo, se busca recuperar la esencia de la nación a través de la cultura, el arte y la arquitectura. Y con ello hay un resurgimiento de las tradiciones locales como respuesta al declive del país. Cuando Aníbal González vuelve de Madrid con su título en esta escuela, la ciudad de Sevilla tiene una vida industrial mínima, una escasez de viviendas dignas y un nivel de vida bajo. Hay un gran problema agrario bajo un régimen feudal antiguo en el que el campo estaba poco desarrollado y poco protegido por el gobierno. La ciudad no tiene un plan de ensanche urbano y hay carencias en infraestructuras urbanas, de transporte como la pavimentación y sanitarias como el alcantarillado o el abastecimiento de aguas. En 1909, Luis Rodríguez Caso propuso celebrar una exposición internacional en la ciudad de Sevilla como iniciativa regeneradora, beneficiando a acuerdos culturales, sociales y políticos, así como el fomento del turismo que, a su vez, implicaría nuevas oportunidades laborales, reformas urbanas y la captación de nuevas inversiones en la ciudad. Ahora bien, la Exposición Iberoamericana de 1929 era un intento de tender un puente hacia los países de América como inicio en las relaciones entre España y estos países. Y esta se concebía resaltando el protagonismo histórico de España en el Nuevo Mundo a partir del descubrimiento y el posterior encuentro con estos pueblos. La exposición fue motor de transformación urbana y tiene una gran repercusión en Sevilla, como bien expresaron personajes como Alberto Villar Movellán o Eduardo Rodríguez Bernal. Con su llegada se afrontaron los problemas urbanísticos mencionados anteriormente y trajo consigo una etapa de desarrollo económico y renovación urbana. Ejemplo de ello es el corte de la Tablada o el canal de Alfonso XIII, donde se rectifica el río como mejora de infraestructura urbana. Por otro lado, en esta época, en la arquitectura española predominaba el eclecticismo. Esta falta de identidad en la arquitectura, unido al declive percibido por parte de la sociedad hacia una nación derrotada, se convirtió en tema de discusión entre arquitectos e intelectuales que buscaban una arquitectura que reflejara la esencia del país, una arquitectura nacional. Con ello surgen debates sobre cómo proyectar esta arquitectura, tradición frente a progreso o historicismo frente a modernidad. En respuesta a ello, el ideario regionalista reafirma la unidad de la nación reconectando la historia del paisaje español a través de una arquitectura que refleje las tradiciones y singularidades de cada región. Defiende una mirada hacia el pasado, recuperando técnicas constructivas tradicionales y materiales locales, con ello integrando artesanos y obreros expertos en sus campos. También nos situamos en la época en la que la arquitectura del ladrillo, popularizada con el éxito de la Plaza de Toros de Madrid de Emilio Rodríguez Ayuso, inunda a su paso otros tipos arquitectónicos que utilizan sus técnicas constructivas y aportaciones expresivas. El éxito del ladrillo en esta época vino en gran parte por la facilidad de producción de la industria ladrillera, que ofrecía a bajos costes la producción masiva de ladrillos. Además, su uso modulado ofrecía un ritmo constructivo muy competitivo. Aníbal proyectó la Plaza de España de acuerdo al contexto de la época, sumido en los debates nacionalistas, historicistas y de un reciente modernismo. Tras ganar el concurso de proyectos, desde el regionalismo manifestó los estilos que dieron el máximo prestigio y carácter a la arquitectura española. Materializó lo que él denominó como estilo sevillano. Vemos como, además de recurrir a otros estilos, Aníbal rescata lenguajes arquitectónicas de la corriente neomudéjar en ladrillo, como vemos en las propuestas para el pabellón de Industrias y Artes Decorativas o el pabellón real, y que también vemos en la Plaza de España. A los debates arquitectónicos de la época se suma el que existía sobre la incompatibilidad entre lo bello y lo útil. Hasta entonces, los productos industriales eran prácticos y útiles, por lo que no podían ser bellos. Había una gran puesta en valor del trabajo artesanal. Por ejemplo, un farol trabajado de forma manual en la forja por un herrero artesano podría considerarse una obra artística y, por el contrario, este mismo farol, trabajado en molde y producido industrialmente en serie, era considerado un bien útil y práctico, por lo que perdía su belleza. Con la llegada del modernismo se aceptó la industrialización del proceso constructivo de la arquitectura como un avance tecnológico, aunque hubo quienes asemejaron los productos industriales a los artesanales. Si bien, poniendo fin a este debate,
a la misma vez desvirtuando y devaluando los oficios artesanales dentro de la construcción. En definitiva, vemos como en esta época la producción industrial dentro de la construcción llevaba a la pérdida de valor de lo artesanal dentro de la arquitectura. Y es desde este punto de vista donde cobra especial importancia el regionalismo y la obra que proyectó Aníbal González, quien, aceptando procesos industriales en la construcción, defendía la obra artesanal y a los que él denominaba como obreros artistas, a los que alababa por su destreza e ingenio en el manejo de las técnicas. Gran parte de mi trabajo de investigación supuso recopilar documentación técnica para constituir una base de datos digital para posibles futuras investigaciones, tanto de la Fundación para la Investigación y Difusión de la Arquitectura de Sevilla, como de la Fototeca Municipal y del Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publicaciones de Sevilla. Gracias a ellos pude consultar estos fondos privados de Aníbal González, así como los archivos microfilmados de la exposición. Y esto, unido a la catalogación de unos reportajes fotográficos ajenos y propios, es parte de lo que hoy comparto con vosotros. En la Plaza de España, cada elemento arquitectónico refleja la estrecha relación entre la obra y los oficios artesanales sevillanos. La composición del conjunto también representa el protagonismo de estos artesanos y su contribución a una arquitectura artística, en la que cada elemento contribuye al conjunto de una forma orgánica. Ya en los techos de las galerías vemos cómo la madera introduce calidez y equilibrio visual frente a la solidez del conjunto en ladrillo y en cerámica. Vemos los portones y los artesonados de las galerías, que con geometrías octogonales y estrellas de 8 puntas revelan un dominio absoluto del oficio y una reinterpretación contemporánea de la carpintería que podríamos encontrar en la arquitectura nazarí. En cuanto a la forja y la rejería, en Sevilla predominaba la forja en caliente, que consistía en recalentar el hierro en la fragua hasta alcanzar la temperatura para ser moldeado con el martillo sobre el yunque. Los talleres locales mantuvieron vivas estas prácticas tradicionales, trabajando el hierro para crear barandillas, farolas y cerramientos, entre otros elementos visibles en la plaza. En los detalles de las farolas se aprecia cómo la cerrajería artística se fusiona con materiales como la cerámica, el vidrio y el color. Ejemplo representativo es también la vidriera del Teatro de la Capitanía General, realizada por la Casa Maumellín, que deja ver la integración entre arte, artesanía e industria que caracteriza esta obra. La yesería tiene una presencia más discreta en esta obra. Se concentra en los interiores del edificio principal y en específico en el Teatro de la Capitanía General. Los artesanos trabajaban con elementos arquitectónicos clásicos que combinaban con recursos barrocos como medallones, frisos, ménsulas o molduras ornamentales. También tenemos el ladrillo tallado, que es uno de los ejemplos más representativos del refinamiento técnico de esta obra y de esta época. Su origen se remonta a una técnica tradicional china, una evolución escultórica de la cerámica, que posteriormente fue adoptada por la arquitectura islámica, donde alcanzó gran desarrollo en muros y torres de mezquitas. Sevilla hereda esta tradición y resurge de la mano de Aníbal, quien la incorpora en la plaza reinterpretando la talla del ladrillo. El proceso de tallado era laborioso y preciso. Los ladrillos, por su fragilidad, se unían formando un bloque sólido sobre el que los artesanos esculpían con cincel, obteniendo relieves geométricos, vegetales o figurativos, y piezas completas como capiteles o pilastras. Esta técnica proporcionaba tal expresividad escultórica que sitúa al ladrillo en el mismo rango artístico que la piedra. Vemos la ambición de convertir la arquitectura en un manifiesto de identidad local, donde el ladrillo pasa a convertirse en protagonista material y simbólico del proyecto y transforma el muro en escultura. Ahora quiero detenerme en uno de los oficios que dio forma a la identidad visual de Sevilla en esta época, la cerámica, que es sin duda el material que da alma y color a la Plaza de España. Podemos decir que la cerámica sevillana se remonta al propio origen prehistórico de esta actividad artesanal, al periodo neolítico. Ya desde la época romana, la Vega Altriana había sido corazón alfarero de Sevilla. Los barros de gran calidad del Guadalquivir permitían fabricar piezas resistentes y con un brillo característico. Los hornos más antiguos son los hornos islámicos encontrados en el patio de las Doncellas del Alcázar de Sevilla, datados del siglo X al XVI. También destacar los encontrados en calle General Sanjurjo o la calle Rodrigo de Triana. Con el auge del comercio a raíz del descubrimiento en los primeros años del siglo XVI, la demanda de materiales constructivos y decorativos se disparó. Los hornos abastecían no solo a Sevilla, sino a América, exportando azulejos, ladrillos y cerámicas vidriadas a través del puerto de Indias. Es importante introducir la figura de Niculoso Pisano, ceramista de origen italiano establecido en Sevilla. Él introduce la técnica que permite representar escenas figurativas con colores vivos y precisos directamente sobre el esmalte en crudo, transformando el azulejo en un soporte pictórico y artístico. Su gran aporte consistió en componer escenas completas sobre paneles de azulejos lisos, pintándolos como si fueran cuadros y luego vitrificándolos al horno. Esto marcó un avance decisivo en la cerámica sevillana. Es a mediados del siglo XIX cuando el oficio entra en crisis, los talleres se cierran, las técnicas se simplifican y la producción industrial desplazó a los pequeños alfares familiares, aunque como ahora veremos, la exposición marcará el renacimiento de esta cerámica sevillana. A mediados del siglo XIX
Triana seguía siendo un núcleo artesanal dominado por talleres familiares. La transmisión del conocimiento era oral y práctica. El maestro enseñaba a los aprendices en el propio alfar. Pero hacia finales de siglo, con la creación en 1843 de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Sevilla y la consolidación más tarde, en 1850, de la Real Academia de Bellas Artes, comienza un proceso de organización formal de la enseñanza artística. En estas escuelas se ofrecía formación artística y técnica en dibujo, geometría, modelado o anatomía, entre otras. El objetivo era profesionalizar los oficios artísticos en una época de industrialización creciente. Esto produjo un fenómeno nuevo en Sevilla. Los ceramistas artesanos empezaron a trabajar junto a artistas formados académicamente, transformando el alfar en un arte mayor y creando un diálogo único entre el saber del taller y el saber académico. La exposición tuvo una grandísima repercusión en la calidad de los materiales y productos acabados, ya que atrajo a ceramistas de prestigio y permitió que se crearan grandes fábricas y pequeños talleres. En la plaza vemos cómo ceramistas y fábricas tradicionales o familiares como Ramos Lejano, García Montalbán o Pedro Navia trabajaron junto a pintores y escultores de formación académica como Pedro Salas, Ángel Villarroel o Enrique Orce. Los talleres de Triana trabajaron en los elementos cerámicos de la plaza. Vamos a detenernos brevemente en alguno de ellos. Los bancos provinciales. Cada banco representa una provincia española mediante su escudo, su mapa y una escena pintada sobre azulejo. Cada taller se encargó de uno o varios bancos, con estilos y técnicas propios, convirtiendo a la plaza en una galería de cerámica española. A la fábrica de Pedro Navia se atribuye el modelo original de los anaqueles, donde solía haber folletos o noticias de cada región, de modo que los visitantes podían conocer y estar al tanto de cada una. Por otro lado, los talleres de Lafite Romero elaboraron las losas y cerámicas planas presentes en los pavimentos, así como varios paneles de azulejos provinciales. En las enjutas de cada arcada del Paseo Porticado nos encontramos con los bustos en relieve de personajes intelectuales españoles, filósofos o escritores. Las enjutas se componen de un panel cerámico ornamental donde se emplazan los bustos, sobre un medallón redondo en el que se inscribe cada nombre. Aquí encontramos figuras como Séneca, Hernán Cortés, Velázquez o Quevedo. Estos bustos fueron ejecutados por el ceramista Pedro Navia. También son diseño de la fábrica de Pedro Navia los remates cerámicos de la terraza superior del Paseo Porticado. Encontramos paneles cerámicos que revisten las paredes interiores y en algunos casos, como es este, podemos ver la autoría de las obras. En el interior de las escaleras del edificio principal vemos este panel ejecutado por la fábrica Ramos Lejano. El patrón geométrico, los colores y su posición respecto a las entradas de luz de los pórticos hacia la plaza hacen que la luz se tamice y refleje, creando una atmósfera donde la cerámica brilla y cambia al pasar por delante. Los puentes cruzan la ría bajo los nombres de los antiguos 4 reinos de España: Castilla, León, Navarra y Aragón. Los laterales están compuestos por paneles cerámicos ornamentales. Varios datan de 1919, elaborados con color sobre vidrio por el ceramista y pintor Manuel Vigil Escalera. Autoría de Manuel Vigil también son los medallones escultóricos con el escudo de cada uno que coronan los centros de estos paneles. Las balaustradas cerámicas tienen su origen en 1919 en la fábrica de Manuel García Montalbán. Son un elemento característico y representativo de la obra y están presentes en casi todos los tramos visitables de la plaza. En 1946, por el deterioro y fisura de alguna de las piezas, tuvieron que ser reemplazadas por parte de la fábrica de Pedro Navia. En esta intervención, algunas se reponen en mármol, pero es en 2010 cuando se vuelven a reemplazar en cerámica por Cefoarte, bajo el mando del ceramista Eduardo Reina Carmona. Vemos como la plaza, la cerámica no es un simple revestimiento, construye el espacio. Es arquitectura, pero también es memoria material de una ciudad que hizo del barro su identidad. La Plaza de España es, ante todo, una lección sobre la convivencia entre tradición y modernidad, un testimonio vivo del patrimonio cultural e identitario de la arquitectura sevillana, así como un exaltamiento a los oficios artesanales como parte de ella. Hoy, en un panorama en el que la arquitectura busca ser más humana y más consciente, los oficios artesanales nos recuerdan que proyectar y construir también es contar una historia y que hacerlo respetando las tradiciones constructivas es al mismo tiempo un acto de conocimiento y de cultura. Porque la tradición no se conserva repitiendo, sino reinterpretando con respeto aquello que nos dio identidad. Muchas gracias.